Buen día, gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta reflexiones sobre el Evangelio de nuestro Maestro Jesús. Seguimos hoy con el Evangelio de San Juan en su capítulo 19, en la segunda parte. Dispongámonos entonces. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomaron, pues, a Jesús y llevándolo con la cruz, salió para el lugar llamado el Cráneo, en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron a él con otros dos, uno a cada lado. Y también escribió Pilatos un título que puso sobre su cruz, que está escrito, donde dice: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Mas los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilatos: no escribas el Rey de los judíos, sino escribe: Él ha dicho, soy el Rey de los judíos. Y respondió Pilatos: lo que escrito está. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, de los que hicieron 4 partes para cada uno, y también la túnica. Esa túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Se dijeron pues unos a otros: no la rasguemos, sino echémosla a la suerte sobre ella para saber a quién le pertenece, a fin de que se cumpliese la escritura, que se repartieron sus vestidos, sobre mi túnica echaron suertes. Y los soldados dijeron esto. Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre y también la hermana de su madre, Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella, al discípulo que amaba a su madre, le dijo: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde ese momento el discípulo recibió consigo a ella. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo estaba acabado, para que tuviese cumplimiento todo lo escrito, dijo: tengo sed. Había allí un vaso de vinagre. Empaparon pues el vinagre en una esponja, que ataron en un hisopo, y la aproximaron a su boca. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a entrar en este espacio de reflexión hoy, y siguiendo esta última parte del Evangelio de Juan, cuando se nos relata esta fuerte experiencia del sacrificio de un ser humano, de un maestro, a través de la muerte en la cruz. Y empieza esta reflexión con esta frase: Él llevando su cruz. Jesús, en un acto perfecto de fe, acepta llevar a su espalda ese artefacto donde va a ser crucificado, acentuando con esto su completa confianza en la voluntad divina. Es esencial entender que la cruz para Jesús no era solamente un artefacto con el cual realizaría en él el sacrificio de su cuerpo, con las torturas infringidas sobre su cuerpo, sino que se convertiría en el símbolo perfecto de la voluntad suprema de quien está en esa cristicidad, como lo estaba él. La cruz entonces es el símbolo de la voluntad, esa voluntad ejercida por el bien sobre el mal, el desapego sobre el apego, el desprendimiento total por una absolución completa de su ser en el espíritu. Es decir, es la entrega perfecta de un ser a la conciencia espiritual, dejando atrás esa conciencia material que hace el apego de las cosas. Jesús lleva a su máximo punto el poder de su voluntad, al no caer en la negación de
su destino y enfrentar con decisión la prueba máxima de su desprendimiento, que es su cuerpo físico. Aunque es claro para aquel que está realizado en su cristicidad como lo es Jesús, que todo apego es insulso y debe terminar para lograr, por supuesto, la paz. También es cierto que era consciente que la humanidad necesitaba más tiempo con él, todos sus discípulos, para que pudieran entender de manera más sincera o más efectiva todo su legado. Sin embargo, debía ser cumplida la voluntad divina, como estaba y como es, y en ella hacer construir esa fe perfecta que lo caracterizó o que lo hizo grande. Esa unidad del Padre que se somete al sacrificio y a la trascendencia de su espíritu y entrega su cuerpo como la realización física, ¿sí? Como esa realización perfecta con quienes le seguían y a quienes les amaban. Para quienes seguimos al Maestro es un privilegio el sabernos parte de la mayor prueba de entrega y confianza realizada por Él, por ese ser humano, por ese hombre, que aunque tenía el poder de no dejarse crucificar por ese poder inmaculado que tenía, dejó que sucediera las cosas para demostrar a crédulos e incrédulos que lo dicho en su evangelio era verdad, que si quería realmente ser ese ángel santo, debía sacrificarse hasta el último momento de esa pertenencia al cuerpo y al mundo a través de la materia. Es la mayor prueba de total desapego que se puede lograr en un ser, y con ello la obtención total de la conciencia en el espíritu y el poder de la resurrección perfecta también de su espíritu. Así es. Entonces esa prueba tan dura es llevada por alguien conscientemente y la lleva a que esa prueba misma lo perfeccione en lo que es. Y sigue diciendo el Evangelio: estaba escrito, Jesús de Nazareno, el Rey de los judíos. Es una frase que, aunque fue escrita con una intención de menospreciar el legado ante quienes le seguían y de quienes estaban en contra, refleja en sí misma el poder de la verdad. No puede ser más rey aquel que es autónomo o rey de sí mismo, con el poder que le confiere su relación directa con el Padre. Este es el reino de los cielos, ya que en él no hay ningún tipo de subordinación, sino que la conciencia espiritual es la unidad, esa del Padre, y de ella se obtiene ese poder, digamos ese reinado. No hay súbditos, ya que el súbdito es el mismo rey y el rey es el mismo súbdito. No hay jerarquía, sino que todo es igualdad, todo es unidad y perfección. En este reino la autoridad es la voluntad y la conmemoración de la fe, construida en esa relación con Dios. Por el contrario, el papel de quien está equivocado en buscar reinos externos o reinos pasajeros para prodigar un poder sobre los demás, descuidando y doblegándose totalmente a través de sus deseos al poder de ellos. Con ello, ahí él hace desaparecer toda su conciencia espiritual y se convierte en pobreza, de incertidumbre y de sufrimiento su supuesto reinado, al no obtener la paz que le da el reino de los cielos. En este caso, el que es rey realmente es el dueño de su paz y no se deja alterar por ninguna otra acción externa. Y dice el Evangelio: se repartieron los vestidos y sobre la túnica echaron suertes. Jesús conscientemente deja de lado cualquier apego a los bienes materiales, es totalmente indiferente a ellos y a su destino final. O sea, no hay que darle más trascendencia a Jesús
que se dé ese objetivo final o esa circunstancia final a la cual todos vamos a llegar. Su mejor vestidura, la cual no le han podido arrebatar, es su fuerza a la pertinencia de su verdad, la cual es la fuente principal de su vestido, ese vestido de fuerza y de verdad que tiene, con que puede cubrirse quien ha construido con inteligencia su fe. Aunque hayan vestiduras de 1000 colores y de pliegues y de sedas, no sirve para nada si ellas no están colocadas sobre un cuerpo que realmente viva en la fe. Y al contrario, sirven de estorbo o de pronto es solamente un habitamento en cuerpos totalmente muertos por la ignorancia. Esa es la gran diferencia. Las vestiduras arropan el cuerpo desde la estética, pero no son las que manejan la cobertura del alma, que finalmente es la importante. Dice el Evangelio: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo el discípulo: he ahí a tu madre. Aquí la concepción del desprendimiento de la relación fraternal de Jesús con su madre es un símbolo de fidelidad a ella, que le permitió la vida a través de su concepción, de su maternidad. Al unificarse el discípulo como hijo de esa madre, unificó la relación de igualdad entre nosotros y él, entre unos y otros, en ese espíritu que nos une. Somos iguales a Jesús, desde la perspectiva de ser humanos, y somos iguales a Jesús desde la perspectiva de ser espíritu, y somos iguales en la bondad de ser hijos de Dios. Esta relación de madre e hijo dentro de la naturaleza humana que Jesús tuvo, nos iguala en esa condición a Él y nos da con ello la certeza de esa igualdad en naturaleza y espíritu al Maestro. Eso es absolutamente grande. Eso engrandece a Jesús en esa humildad y también nos engrandece a nosotros, a quienes le consideramos el guía y el maestro en nuestra existencia. Al ser Jesús un ser humano con la condición de hijo de una madre que dio a luz, somos también los seres humanos en concordancia iguales a Él. Esto nos da fortaleza y mucha esperanza en la búsqueda de la realización crística que también nosotros podemos obtener. Es de suma importancia esta consideración para nosotros hoy y para la humanidad en sí, ya que la mayor dificultad que ha tenido el ser humano frente a la concepción de maestros, de esa luz que ellos emanan, es considerarlos fuera de su misma naturaleza y por lo tanto convertirlos en íconos o en ídolos, fuera de todo alcance. Eso hace presa al discípulo de una absoluta desesperanza y al mismo tiempo lo coloca en una condición inferior. Cosa que de ninguna manera quiere un maestro realmente con sus discípulos. El verdadero maestro se iguala al discípulo y es constante, en este caso en Jesús, esa condición. Por eso quienes decimos reunirnos alrededor de la comunión en la fe del Evangelio que nos enseña el Maestro, debemos sentirnos llenos de esperanza, de gozo, al saber que como iguales en la naturaleza misma de Jesús, ese Jesús de Nazaret, podremos con el esfuerzo, con nuestra propia decisión, con nuestra voluntad, ¿sí? Esa voluntad individual y la voluntad divina también, ser elevados en gracia divina, como lo fue Él. De ahí se parte en dos la historia de la misma religiosidad y de la misma concepción humana en este ámbito del espíritu, que nos han impuesto, tal vez, a través de las conmemoraciones religiosas o de fe, a una adoración de templo y a una adoración de altar al Maestro, y no a una real relación de amor y de plenitud a través de sus enseñanzas. Lo más importante para un alumno es saber que puede lograr igualar a su maestro y superarlo incluso. Esa es la mayor, esperanza de esfuerzo. Y asimismo un discípulo se alienta en sí mismo en la posibilidad de igualar o superar a su maestro.
Esto es la razón de ser de un discípulo y de ser un maestro. No hay otra, de que uno iguale al otro y el otro le enseñe en su experiencia. Ellos subsisten porque así debe ser esa relación, así debe ser nuestra relación con el maestro, en el respeto de cada una de sus facultades y de las experiencias propias adquiridas tanto por el maestro y tanto por el discípulo. Pero no pueden haber esos rompimientos, ¿sí?, que alejen uno del otro. De lo contrario, el discípulo nunca podrá avanzar. Y el maestro, por supuesto, siempre tendrá, digamos, esa talanquera para que el discípulo o su alumno se acerque más hacia él. Y él sigue diciendo el Evangelio: está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Aquí hay una acción infinita, prodigiosa. Jesús no se niega a la prueba máxima que tiene cualquier ser humano en conciencia de su estado de vida, de entregarse a la muerte apartándose de la relación con el mundo, ese mundo material, al saber que su alma se separa de su cuerpo y deja de existir. Esa es la prueba máxima que tenemos todos como seres humanos o como seres vivos. Pero para quien está en cristicidad y unidad con el Espíritu, como lo estaba Jesús, le es absolutamente fácil aceptar con decisión e incluso con amor esta transición de trascender hacia el Espíritu perfecto. Por ello no hay dolor por ese desprendimiento, ni manifestaciones de incertidumbre, ni de ninguna otra manera, como generalmente sucede o no sucede en nuestra era. Esa tarea necesaria para la culminación de esa verdad en este mundo para la purificación, construida en Él como Redentor. La muerte, que es generalmente para quienes están en conciencia material un dolor, incertidumbre de perder esa existencia o ese vínculo que tiene el alma con el cuerpo, para quienes están en esa conciencia espiritual, es una culminación perfecta de la tarea. Por lo que en ellos no hay alteraciones ni miedos, ni mucho menos dolor ni sufrimiento. ¿Qué tal si nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, tuviéramos esa magnificencia y ese real entendimiento? Desaparecería el miedo, el dolor y esa acción negativa que tenemos sobre el concepto de la muerte. Para Jesús no solo tuvo que superar esa prueba de la muerte, sino que también las circunstancias particulares en las cuales sucedió, a través de un martirio provocado por esa incomprensión humana, ¿sí?, al ser condenado al sufrimiento, a la deshonra de su nombre e incluso a la crueldad de una cruz. Esta muerte se convierte en un fin perfecto para su gloria, ya que supera no solo las afrentas de sus hermanos en el espíritu, sino la prueba a su propia voluntad y fe. Esto coloca entonces a ese ser en el lugar máximo de elevación, de franqueza y de voluntad, y con ello le permite trascender no solo en espíritu, sino también en esa materia a la cual debe recurrir Dios para manifestarse, que es el cuerpo. Jesús acepta que partirá del mundo de la manera más dura para ser como un ser humano, pero también la más purificadora para sí mismo, y con ella consolidar todo lo que había dicho y su legado de poder sobre todas las cosas, incluyendo su propio cuerpo, y logra por eso la resurrección perfecta en cuerpo y alma. Entonces tiene sentido el sufrimiento y esa manera en la cual Jesús muere, porque tiene la recompensa en esa misma magnitud del sufrimiento aparente de su recompensa en el Espíritu. También en esta acción, en este símbolo de entrega de su Espíritu, Jesús hace entender y nos da a entender a todos, al resto de la humanidad, hoy y para siempre, que la existencia como materia es efímera
y que su único fin es el de servir como oportunidad para que los hijos de Dios, todos nosotros, volvamos a la razón verdadera de estar en el mundo, la obtención de la gloria y la cristicidad perfecta en el Espíritu. Es así. De esa manera concebiremos en perfección todo esto. Así que aprendamos, apliquemos, avancemos, esforcémonos, pongámonos en la tarea razonable, en conciencia, en actitud de irnos separando poco a poco de esa relación que tenemos con el mundo para estar libres a la hora que nos toque la liberación perfecta en la muerte. Así que adelante, mis queridos hermanos y hermanas. Dios nos bendice. Recuerden siempre, Dios está en ti, está en mí y está en cada uno. Alegrémonos por eso y sigamos adelante en esta fuerza y en esta lucha. Amén.